Cierra tus ojos por un momento, vamos a invitar al Señor una vez más a que Él hable a nuestro corazón y que hable a nuestro espíritu. Padre, te damos la bienvenida y te damos las gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y por tu Hijo Jesucristo, Señor, que están en medio nuestro, Señor, y te pido, Señor, que abra nuestros corazones, abra nuestros ojos, Señor, Padre, para entender tus principios, tus preceptos, Señor, tu enseñanza, Señor, y que sea viva y eficaz para nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que enero es el primer mes del año? Ok. ¿Cuántos saben que cuando uno empieza bien el año, por lo menos no significa que está todo bien, pero uno empieza a poner el fundamento bien para que vaya bien? Estamos poniendo el fundamento, estamos hablando de primicias. Y siento fuertemente de parte del Señor que no solo es un mensaje actual, sino que es un mensaje que va a traer mucha libertad a tu vida. No solo libertad en lo económico o en algún problema, que seguro que lo hay, sino te va a dar un entendimiento poderoso y tremendo del poder que hay en la palabra de Dios. Cuando uno pone la palabra de Dios por obra, se abren los cielos, se activan esos canales de bendición. Y te digo una cosa, da igual al rico más rico que veas en este mundo, porque Dios tiene una mayor bendición para ti. Y no se trata de dinero, no se trata de lo económico, no se trata de tener un Mercedes en la puerta o cosas similares. No se trata de lo material. Se trata de eternidad. Se trata de paz. Se trata de gozo, de perdón, se trata de libertad, de sanidad interior y sanidad emocional. Y esto Jesús es una maravilla. Hoy vamos a hablar de Jesús en Jericó. Por supuesto vamos a aprender el significado espiritual de Jericó, porque tiene muchas lecciones que podemos aprender. No solamente en la ciudad que Josué rodea 7 veces, suenan las trompetas y los muros caen. Todo eso tiene una enseñanza que va a ser, espero, que reveladora para tu vida. Así que, como siempre, Jesús es nuestro ejemplo y es lo primero de todo. Y 1 Corintios 15:20, si tienes Biblia y si no tienes Biblia, léelo conmigo. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, que era Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, y cuando Él le entregará el reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Este pasaje es tremendo porque nos habla de que Cristo fue la primicia, fue el primero, va a ser el primero y es el primero en resucitar y en traer a vida y traer sanidad a las naciones. Habla del gobierno de Dios, habla del orden que Dios tiene para todo lo que va a suceder y todo lo que va por venir. Cristo tiene que volver, estamos esperando su venida. Y estamos anhelando que el Señor venga por su iglesia. Y obviamente aquellos que durmieron antes que nosotros van a ser resucitados a vida cuando el Señor venga. Y todo este desconcierto y todo este desatino va a ser puesto en orden bajo la mano amorosa de nuestro Dios. Y la autoridad la tiene Cristo Jesús, porque Él fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él es la primicia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Entiendes que no hay mayor autoridad que esta? No hay mayor poder que este. No hay mayor nombre dado a los hombres que Jesucristo, nuestro Señor. Por eso Jesús tiene poder. Muchas veces el cristianismo, la cristiandad se confunde con la simbología.
Porque nos ponemos la cruz y parece que es como con los vampiros, ¿no? Te enseño la cruz. O sea, la cruz solo fue el instrumento para dar vida eterna. Pero la cruz en sí no tiene poder, es carente de poder. Si hubiera muerto en cualquier otro sitio, también carecería de poder. Si lo quieres como un recordatorio de que por ahí pasó Jesús, está bueno. No tengo nada en contra. Pero la historia no se queda en la cruz. El poder de esta historia es 3 días después, cuando Jesús es levantado de la tumba se queda vacía y trae vida para todo aquel que en Él crea y confiese su nombre como Señor y Salvador. Y esa es la esperanza que nosotros creemos, pero la vida de Jesús en sí nos da un montón de ejemplos, nos da un montón de historias que podemos aprender y que podemos disfrutar y meditar en ellas y tomar lecciones valiosas. Y hay una historia que a mí me encantaba de la escuelita, que era la del ciego Bartimeo. Y además está en una ciudad que es súper peculiar, Jericó. Jericó, ahora te lo cuento, qué es Jericó y por qué Jericó. Pero Jericó es algo... Es un sitio de estos especiales, le pasa como a Gales, ¿no? Es un sitio que tiene visitaciones de Dios, para bueno y para malo, pero tiene visitaciones interesantes. Y ahí está que Jesús va saliendo de Jericó y hay 2 ciegos que van en la puerta de la ciudad y empiezan a chillarle: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y había, claro, una gran multitud que asediaba a Jesús y con la expectativa: ¿qué va a pasar? ¿Qué milagro va a hacer? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué va a predicar? O sea, había todo ese revuelo, ¿no? Alrededor de Jesús. Estaba en el momento celebrity, el momento trending topic, el milagro del día, el boca a boca funcionaba mejor que nunca. No había internet, no había wifi, así que todo era... Algo está pasando en Galilea, algo está pasando en Capernaum, algo está pasando en Decápolis, algo está pasando. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque hay un nazareo, hay un nazareno que va por las ciudades dando un mensaje diferente. Fijaros lo que Jesús le dice. Él grita y clama: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Es decir, el Señor te llama. Y cuando llega te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Muchas veces te ha hecho tú esa pregunta: ¿qué le estás pidiendo al Señor? ¿No tienes ninguna oración? ¿O sí estás pidiendo algo? ¿Estás clamando algo al Señor? ¿Estás dispuesto a meterte entre la multitud, a pelear por esa respuesta? ¿O simplemente quieres la máquina de Coca-Cola? Nuestra máquina de Coca-Cola está ahí en la puerta, está al lado de Juan, que es el cestillo de la ofrenda, para el que no lo sepa. Pero esa no funciona. No funciona para recibir milagros. Funciona para bendecir tu vida, es diferente. Pero no es la máquina de Coca-Cola que he hecho 10 euros y tengo acceso al milagrito. ¿Le podíamos poner milagrito, Juan? Dicho esa de paso. ¿Qué quieres que te haga? Y el Señor le dijo: Señor, que reciba la vista. Quiero ver. Y Jesús le dijo: recíbela. Pero le contesta una cosa que para mí es mejor todavía. Tu fe te ha salvado. No le dice: tu fe te ha sanado. Te ha sanado Jesús. Tu fe es la que te ha salvado. Tu fe no es la que hace el milagro. ¿Estás viendo cómo las primicias no funcionan como todo lo que se escucha por internet y tal, que declaras, que proclamas, que es esto, que es lo otro? No funciona así. Y es bueno que la iglesia lo sepa. La fe funciona por el oír, y el oír la palabra de Dios viene cuando tú te encuentras con Jesús. Y Jesús lo primero que te dice: aquí estoy con brazos abiertos, he dado todo por ti. ¿Qué necesitas?
Señor, necesito ver. Qué bueno, tu fe te ha salvado. Que tú creas que yo puedo darte vista, empieza a producir salvación en tu vida. Y dice, y luego vio, es decir, no fue inmediato, no te creas toda la película, como a veces la tenemos un poco en random en la memoria. Luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es decir, al final se convirtió en un momento de glorificar a Dios. Porque era Dios el que había hecho el milagro, no la fe de uno o de otro. Tu fe te puede salvar, porque tú confiesas el nombre de Jesús. Pero seguimos en Jericó y vamos a hablar de milagros. Porque yo creo en esas primicias que traen de muerte a vida. Escúchame bien, cuando hablamos de primicias, son ofrendas, son gestos, son acciones, son siembras que tú tienes, que puedes hacer, que traen situaciones muertas a vida. Y ese es el milagro. Y vamos a hablar de un Jericó un poco antes de Jesús, 1400 años concretamente antes. Josué 5 es el protagonista de esta historia y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Israel he venido ahora. Wow, ¿quién ha venido? Pues había venido Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Josué se postra y pone su rostro sobre tierra y le adora. Y recibe la adoración. Los ángeles no van a recibir adoración. Van siempre a dar la adoración a Dios, la gloria a Dios. Él tiene una visión del Señor. Y esa visión del Señor le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Y quién es el santo de Israel? Es Jesús. Tuvo un encuentro en Jericó como el famoso Bartimeo. Y si no sabes dónde está Jericó, me he permitido traerte un poquito de historia y un poquito de geografía. Ahí está Jericó. Lo divertido de Jericó es que al margen derecho del Mar Muerto era por donde venía el pueblo de Israel. El margen izquierdo del Mar Muerto es la tierra prometida. Y pasan dos cosas para mí interesantes. Lo primero es que Israel sale de Egipto. Egipto para nosotros es un tipo del mundo. Habla de la salvación, habla del arrepentimiento, habla de recibir a Jesús. Y otra cosa que pasó justo antes de Jericó es el bautismo en agua. Traducido al viaje, el cruce del río Jordán. Y en el cruce del río Jordán además hay una cosa muy bonita que se llama la circuncisión. Y es donde el Señor procesa nuestros corazones. Es decir, vas a salvación, vas al bautismo en agua en obediencia y el Señor empieza a quitar la carnecita que empieza a estorbar. Antes de que tú entres a poseer la tierra que el Señor te dio. Necesitas el proceso, necesitas el bisturí, necesitas la mano del Señor obrando para que puedas entrar a conquistar esa maravillosa ciudad llamada Jericó. Ese es el proceso de Dios, ese es el orden de Dios. Salvación, bautismo, proceso, conquista. Por eso, la salvación es la primera fiesta, para nosotros la Pascua. El bautismo es la segunda fiesta, cruzando el río Jordán. Y la tercera fiesta son las primicias.
la primicia del Señor. Darle a Dios primero. Por eso estamos en enero. Y adivina qué. Jericó es la primera ciudad de Canaán. La tierra que Dios había prometido a Abraham, os daré esta tierra por heredad. La primera conquista, la primera ciudad, lo primero que se encuentran, Jericó. Ahora, fijaros lo que dice Josué 6:1. Jericó estaba cerrada. Y repite bien, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. No dice que Dios le iba a dar, sí dice eso, pero habla de una realidad. Antes de que tú entres a las promesas de Dios, están bien cerradas. ¿Me estás oyendo? Bien cerrada. ¿Por qué? A causa de los hijos de Israel. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Las promesas están bien cerradas. Pero hoy voy a enseñarte cómo se abren. Y esto es una lección, como te digo, poderosa. Porque Jericó es la primera ciudad. Y tú dices, pero bueno, si Dios había dicho que iba a derrotar todos los enemigos y ya habían peleado contra Edom y contra esto y lo otro y lo habían derrotado y llegó el tal Balaam y también los derrotó. Sí, pero todavía no estaban en la tierra prometida. Es decir, obviamente te conviertes al Señor, recibes a Jesús y no es un camino de rosas. Vas a tener dilemas, conflictos, preguntas, dudas. No va a ser todo fácil. Hasta que conquista Jericó. Y Dios dice una cosa: hay que destruirla del todo. Del todo. Y no era fácil. Doble muro, pasaban varios carros encima de la muralla. Esta generación era una generación joven, salían del desierto, no tenían las mejores armas, no tenían carros de combate, no tenían los mejores arqueros, eran pastores que estaban criando ganado en el desierto y venían de nómadas en el desierto, es decir, no eran un ejército de élite ni mucho menos. Tenían el arca del Señor, sí, tenían los sacerdotes, los levitas, sí, obviamente, y tenían unas trompetas maravillosas. Y Dios dice, hay que destruirla del todo. Y eso nos da una lección también tremenda. Dios quiere que tú conquistes tu Jericó del todo. Ahora mismo hay fortalezas que estás peleando, que tienen que ser destruidas del todo. Y que están bien cerradas por causa tuya. Por causa tuya. No, la culpa hoy no es del pastor. Fijaros lo que dice Primera de Reyes 16:34. Hizo también Acab una imagen de Asera. Acab fue el marido de Jezabel, fue el peor rey de Israel con diferencia, fue terrible. Pero fijaros lo que dice. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, o sea, hablando de lo malo, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, porque hay gente que rechaza a Dios y que es rebelde. En su tiempo, Jai de Betel, reedificó a Jericó. Pero escucha bien, ¿a qué precio? A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y el precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes 16:34. Y esa palabra
fue dada a Josué en el capítulo 6, 26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. 1000 años después se cumple esa palabra, con el rey más perverso. Pero tiene un significado espiritual. Esta fortaleza que estás peleando tiene que ser derrotada del todo. Y como enseñábamos la semana pasada, cuando tú haces algo bueno, los heredan tus hijos y tus nietos y tus generaciones. Pero si no tratas con cosas en tu vida, también lo heredan tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, hasta la 4ª generación. Todo lo que tú no vendas, todo lo que tú no trates, todo lo que tú no proceses, de pronto salen cosas de la abuelita y del abuelito y de gente que no conoces. Te cuento un secreto. Tienes 64 personas envueltas en tu ADN. ¿Y sabes lo más divertido? Que con suerte conoces a 6. Papá, mamá, abuelitos paternos, abuelitos maternos. Alguno conoce un bisabuelo. 7, 8, como mucho. Hay 64 personas envueltas en este de aquí. Y si te cuento mi caso, yo conocí a 4. El resto me lo han contado. No sabes todavía lo que estás tratando, pero tienes que tratarlo y tienes que romperlo y tienes que vencerlo, porque lo que tú no venzas lo van a vivir tus hijos y lo van a vivir tus nietos. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es lo que Dios empieza a hablar con los hijos de Israel en Josué? Lo primero les dicen, guarden silencio y den una vuelta cada día por 7 días. Y tenemos en adelante 7 días de oración como ciudad, como Iglesia de Almería. Y yo quiero que esto te lo tomes como un reto. Medita en el camino. Y dale vueltas a esta palabra. ¿Qué fortaleza tengo que derrotar? Por supuesto, había orden, porque Dios es un Dios de orden. Había un orden en el camino. Lo primero que iba en la presencia de Dios, el arca. Y de ahí teníamos los 7 sacerdotes que iban ministrando al Señor. Y 7 trompetas, 7 cantores. La alabanza iba también detrás, iba la adoración. Hay un factor súper difícil que es la obediencia en la espera. Quedarte calladito y no actuar hasta el momento indicado. Y qué difícil es, o sea, yo creo que lo más difícil de todo esto es, Señor, si yo ya estoy listo. Jesús se lo dijo a María en las bodas de Canaán. Madre, que mi tiempo no ha llegado todavía. Jesús seguiría siendo Jesús. Hizo el milagro de las bodas de Canaán, pero lo hizo antes de su tiempo. Y fue una primicia. Hablando de primicias. ¿Entiendes? Las trompetas habla del gozo del Señor. Celebrar a Dios con júbilo, una actitud de gracias, una adoración de gozo. Te digo, el reto o la palabra más dura que me ha dicho mi pastor es: voy a orar por ti para que tengas un espíritu de gozo. Y yo solo lo miré y por respeto me callé y dije, lo último que tengo es gozo. Pero mi pastor me retó a que cambiara mi semblante, a que me aferrara al Espíritu Santo de Dios. Y eso hizo un cambio en mi vida. Y funciona. Te lo firmo. Funciona. Pero tienes que permitir que el Espíritu Santo te llene con el gozo del Señor. Porque es tu fortaleza. Ahí vas a sacar fuerzas. Ahí vas a coger vida. Y el último es a no tomar nada del pasado.
No tomar nada del mundo. Escúchame bien, es más importante de lo que te imaginas. Más importante de lo que te imaginas. Por eso el Señor le estaba diciendo, esos son los restos actuales de Jericó, o sea, no quedan ni piñata, aunque lo que han restaurado está fuera de ahí. El Señor decía, alístense, esfuércense y sigan adelante. Y ese es un buen mensaje para este 2024. Alistémonos, esforcémonos y sigamos adelante, porque tenemos que hacerlo por nuestra generación, por nuestra ciudad, por nuestra vida, por nuestra familia, por tu casa. Merece la pena el esfuerzo. Pero tienes que alistarte, tienes que esforzarte y sobre todo tienes que empezar a pensar, no en lo presente o en lo inmediato, sino que todo lo que haces repercuta al futuro. Y ahí es donde digo que hay una realidad. Y hay un conflicto real que tienes que identificar y tienes que ver. Necesitas entender esto. Lo he titulado Egipto versus Babilonia. ¿Sabes qué significa esto? De Egipto, es decir, de la salvación, del mundo, salió todo el pueblo. 3 millones de personas en el desierto. De Egipto salieron todos. De Babilonia, 3.500. Y toda una nación había sido llevada cautiva. Pero no querían salir de Babilonia. Babilonia los había atrapado. La sociedad los había atrapado. El sistema los había atrapado. Y ya no eran del Señor, eran de Babilonia. Por eso el antisistema Daniel, cuando se levanta y dice, yo no me voy a postrar a la estatua de acera, yo no voy a comer cosas inmundas, yo no me voy a cuidar y voy a ayunar, yo no voy a tocar cosas que son sacrificadas a los ídolos, no voy a meter el mundo en mi vida, Dios lo levantó. Y Daniel se convirtió en el profeta de su tiempo más importante generacionalmente hablando, segundo de la nación. ¿Por qué? Porque decidió no meterse con Babilonia. Aunque vivía en Babilonia, no era de Babilonia, era de Dios. ¿Entiendes esto? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Babilonia te quiere atrapar. Babilonia es muy bonita, es una de las 7 maravillas del mundo. Sus jardines colgantes, su agua, sus ríos, su prosperidad, sus ciudades, una ciudad próspera en ingeniería, en la antigüedad, de lo mejorcito. El sistema te quiere atrapar. Fijaros lo que dice. Dice el Señor, y será la ciudad, está hablando otra vez de Jericó, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, que por cierto está en la línea de Jesús, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad. Y todo lo que sea primero, todo lo que abre matriz, y eso está en Levítico 13, o es consagrado o es redimido. Redimido, solo hay una persona que puede redimir tus pecados, que se llama. Ok. Por lo tanto, como Cristo no había venido, ¿qué tenía que pasar? Consagrado. ¿Sí? Y cuando hablamos de anatema, no quiero ofender a nadie, de verdad. O sea, no es mi punto. No hablamos de simbología. O sea, por ejemplo, a mí me han llegado a decir que porque tengo una salamanquesa de cerámica en mi puerta con 2 hormigas. Pastor, ¿qué significa esto? Pues la verdad no lo sé. Solo me gustó
y lo puse y lo consideré divertido. ¿Pero no cree que significa algo? Pues no sé, pero ¿quién creó a la salamanquesa? Dios, ¿no? ¿Y las hormigas? También. Pues entonces, ¿por qué buscarle 3 pies al gato? Ahora, si es un problema para ti, pues déjalo, o sea, no lo hagas. Pero anatema es otra cosa. ¿Sabes por qué es otra cosa? Porque lo que vivió Acán, y esto se explicó el miércoles, y te exhorto a que vengas a orar los miércoles. Es importante. El manto babilónico es eso de ahí. Eso es un manto babilónico. Cuando Acán vio el manto babilónico en Jericó, y tú dirás, ahora me cuadra todo. Podía haber sido un manto turco, podía haber sido un manto fenicio, podía haber sido un manto de Egipto, podía haber sido de muchos sitios, pero no, era un manto babilónico. Con ciclos de plata y ciclos de oro, pero era un manto babilónico. ¿Y qué es un manto? La cobertura. Y Dios habló claramente. Lo quitas del campamento, lo sacas del campamento y lo quemas. Lo erradicas, lo quitas del sistema. Porque lo traían de vuelta a una esclavitud que no es irte al mundo, es estar dentro de la iglesia sirviendo a otros dioses, estando en el sistema del mundo, o sirviendo costumbres o maneras de vivir, cultura, llámalo como quieras. Pero el cristianismo nació como una contracultura perseguida por el régimen romano y llegó a ser el centro del imperio al punto de que tuvo que ser absorbido porque no había quien lo parara, pero otra vez nos han puesto en el otro rincón de la sociedad. Y ahora tú dices que soy cristiano y te miran, tú eres de los que no creen en el aborto, ¿no? Pues sí, no creo en el aborto. ¿Tú no crees en el suicidio, que los que se suicidan no van al cielo? Pues no creo eso. Y ya no hablemos de otras tantas que me censuran Instagram. Pero date cuenta. Pero el pecado es pecado. Y lo impuro es impuro. Y lo que es de Dios es santo. Y como iglesia y como generación y como ente de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que entender que nuestra nación, que nuestro pueblo, que nuestra herencia, que nuestra tribu debe estar consagrada a Dios porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Por lo cual a nosotros como primicia no es solamente consagrados, es consagrados y redimidos ante los ojos del Señor. Y necesitamos entender esto, entender que precisamente si no destruyes todo lo que pueda ser un anatema en tu vida, te va a destruir a ti. Y ahora te digo, no hablamos no quiero entrar en polémicas, pero sí tengo que decirlo, no hablamos de un arbolito de Navidad. Hablamos de lo que desea tu corazón. Hablamos de lo que ven tus ojos y quieres. Hablamos de lo que vas detrás, de lo que estás dispuesto a esconder debajo de la alfombra, debajo de tu tienda, para que nadie lo vea. Estamos hablando del amor por el oro, el amor por la plata, o por modas, por coberturas. La voz que tú escuchas al final es la voz que te gobierna. A la que tú le das autoridad es la que tú estás sometido. Por eso Dios era radical. Cárgate el anatema de manera total. Jericó tiene que ser destruido total. Del resto de ciudades,
toma lo que quieras. Pero la primera es mía. Jericó estaba bien cerrada. La herencia venía después. Toda la bendición de Dios venía a continuación. Toda la libertad de Dios venía de una manera maravillosa. Sus cortijitos con su parcela en el río Jordán, la parcelita en el monte de Hebrón, a la parte de abajo, la casita con vistas al valle del Mar Muerto, el apartamento en Haifa. Todo eso venía. Todo eso venía. La bendición del templo, de estar Dios en medio de su pueblo, celebrando a Jesús y celebrando la venida del Salvador. Pero como no erradicaron eso, no se quitó el conflicto de en medio de ellos. Por eso te digo, hermanito y hermanita, con todo mi amor y con todo mi cariño, tómate esta semana, que vamos a estar orando, y te invito a que vengas con nosotros y que compartas. Yo voy a intentar estar en todas. Y sí, es un sacrificio laboral, de tiempo, etcétera, etcétera, pero voy a intentar estar en todas. Si no tienes transporte, me avisas. Y dicho eso, busquemos al Señor. Dale una vuelta al coco. ¿Qué te ha estado robando tu tiempo? Quizás es un buen momento para hacer ayuno, y no solamente de barriguita, que nos viene bien. A lo mejor tienes que dejar alguna red social. A lo mejor tienes que dejar de ver a algunas personas. A lo mejor tienes que dejar de ir a algunos sitios. A lo mejor tienes que cambiar hábitos y enfrentarte con algunos gigantes. Pero esta historia empieza cuando el Señor viene y le pregunta a Josué. Bueno, mejor dicho, Josué le pregunta: ¿estás conmigo o contra mí? Y el Señor responde una cosa maravillosa: soy el príncipe de los ejércitos de Israel y voy contigo. Voy contigo. No estás luchando solo o sola. No estás batallando esto por ti misma. Si te aferras al Señor, si pones el arca, la santidad, la consagración de los sacerdotes, y tomas tu trompeta, purú, purú, vamos a por ellos, que son pocos y cobardes. Pero este mes de primicias, espero que esto te haga clic. Espero que esto te haga clic y busques al Señor de verdad. Te doy una primicia. Después de la semana de oración, vamos a empezar una semana de ayuno. Y sí, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir orando, vamos a buscar al Señor. ¿Quieres que los muros caigan? ¿Quieres que tu primicia se abra? ¿Quieres la bendición de Dios en tu casa? ¿Quieres derrotar enemigos? ¿Quieres empezar a vivir lo que Dios tiene preparado para ti? Este es el camino. Yo no veo otro. Si tú lo ves, llámame, dímelo, nos tomamos un café y me lo explicas. Pero busquemos al Señor juntos, porque creo que es el camino, hermanos. Amén. Ponte de pie, quiero orar y darle las gracias al Señor por este tiempo. Te amamos, Jesús, y te damos toda la gloria, Padre. Sé exaltado, Señor. Sé glorificado, Padre. Te pedimos, Señor, tu especial bendición en este día, Padre. Porque sabemos, Señor, que las fortalezas que estamos enfrentando, que estamos peleando, son más altas, más grandes y están bien cerradas, Señor. Sabemos